Bueno, pues simplemente empieza Francho, pues se titula su presentación La fábrica paramagnética de las hilitas como registro de la deformación, ejemplo clave de la estructura del Eire, cuenca de Jaca. Todo tuyo. Hola, bueno, pues nada, muchas gracias. Yo, para quienes no me conozcan, soy Francho Gracia y estoy haciendo la tesis en un programa de cotutelas entre la Universidad de Po y la Universidad de Zaragoza. Tesis que debería de acabar para finales de este año, o sea que estoy en los estadios finales. Y bueno, hoy os voy a presentar una parte de esa tesis que tiene más que ver con el estudio de las fábricas magnéticas y, como digo, concretamente con el uso de la fábrica, bueno, de la fábrica paramagnética de la hilita como registro de deformación, ya que hemos usado tanto para caracterizar como para cuantificar la deformación en una zona del Pirineo. Bueno, más concretamente ahora os precisaré el contexto para empezar y os contaré pues cómo ha sido nuestra metodología de trabajo, algunos de los resultados que hemos tenido y esta idea de la fábrica de la hilita como registro de la deformación. Bueno, yo he estado trabajando en la vertiente sur de la Sierra del Eire, que se sitúa en la cuenca de Jaca, más concretamente en el sector occidental. Y la falla del Eire lo que hace básicamente es poner en contacto la zona de la cuenca turbidítica con la cuenca molásica. Bueno, todo el conjunto se conoce como la cuenca de Jaca, pero está junto a otras fallas como la falla de Oturia, la falla de Javier Regay de Vinies, son las que ponen en contacto estas dos cuencas. Y además, en concreto, la falla del Leire es aún más, tiene mayor entidad estructural, podríamos decir, porque lo que hace es no solamente poner en contacto el grupo hecho turbítico, sino que hace cabalgar unidades de sierras interiores, como vemos en esta foto, como son las areniscas de Marboré y las areniscas, o sea, y las calizas de la formación ayer, cabalgando sobre las formaciones margosas de Arro Fiscal y de Pamplona, que tienen pues varios cientos de metros, incluso 1000 metros de espesor en el bloque inferior. Entonces, si vamos un día al campo, a esta zona, a esta vertiente sur de la Sierra del Eire, lo que nos vamos a encontrar son afloramientos generalmente margosos, grises, con apariencia terrosa, en los que a duras penas distinguiremos la estratificación, pero progresivamente, conforme nos acerquemos hacia el afloramiento de falla, hacia el relieve de la sierra, vamos a encontrar una fracturación que al principio no es muy evidente o puede ser confusa con respecto a la fracturación natural de la roca, pero progresivamente se hace más penetrativa y más presente en un pencil cleavage fuerte, hasta que finalmente en posiciones cercanas a la falla es bastante penetrativa y casi vamos a ver un aspecto de pizarrosidad. Este fenómeno nos abre una primera pregunta estructuralista, por así decirlo, es qué está pasando en esta falla, qué está pasando en el bloque inferior, porque bueno, pues cuando hablamos de una zona de falla estamos hablando de un fenómeno que tiene unos cuantos metros de espesor, que bueno, pues que se reduce a pues 40, 50, incluso bueno, pues 100 metros, igual las grandes zonas de falla de la Ibérica, y parece ser que tampoco estamos hablando de un fenómeno de esquistosidad de escala regional, ¿no? Pues como sería pues, la esquistosidad axial del Pirineo o bueno, pues otros grandes fenómenos de esquistosidad en prismas de acreción, en orógenos. Entonces estamos como hablando de un fenómeno de deformación que tiene aquí pues 1,5 kilómetros, 2 kilómetros de extensión lateral. Bueno, pues qué es lo que está pasando aquí estructuralmente, como llamará esto, una zona de formación, una esquistosidad local ligada a la falla. Pero también habría otra pregunta que nos hacíamos en mi tesis, que bueno, tiene más que ver con la aplicabilidad de esta tesis a otros campos de la geología, no solo el estructural, en tanto en cuanto pues considerar las margas o las rocas arcillosas como rocas que juegan un rol fundamental en muchas cuencas en este país del globo. Bueno, pues tienen un rol importante en los sistemas petrolíferos, en los sistemas de almacén, y que normalmente las consideramos como una roca sello o una roca impermeable, pues el hecho de que aparezca una fracturación, una esquistosidad, pues puede ser algo de interés para otros geólogos, ¿no? Cómo describir, cómo encuadrar estas zonas de esquistosidad y cómo cuantificar, cómo caracterizar esta deformación, este straining, ¿vale? Entonces, nosotros la metodología que hemos diseñado, que está publicada en un paper en el Journal of Structural Geology el año pasado, es una metodología de muestreo de fragmentos no orientados, ¿vale? A diferencia de la metodología de muestreo clásica, en la que perforamos los afloramientos y nos llevamos muestras estándar cilíndricas orientadas,
Nosotros lo que hacíamos era acercarnos a un afloramiento en nuestra zona de interés y coger simplemente fragmentos de roca fresca para llevarnos al laboratorio. Estos fragmentos, aquí podéis ver el tamaño, de tamaño centimétrico, incluso milimétrico, se introducirían en una cápsula que imita el tamaño de una muestra estándar y se mediría su fábrica magnética en el Kappa Bridge. ¿Qué es lo que pasa? Que al no estar orientadas no podemos hacer caso a la orientación de los ejes del elipsoide magnético que normalmente obtenemos. Sin embargo, sí que podemos fijarnos en los datos escalares que obtenemos que a priori no dependen de la orientación del elipsoide. Vamos a obtener, a pesar de que no esté orientado, la fábrica magnética de estas margas, ¿vale? Sobre todo, pues bueno, con especial atención a los grados de anisotropía, o sea, al parámetro P, grado de anisotropía, al parámetro de forma, parámetro T, y a otros datos, por ejemplo, de calidad de la medida, que como ahora diré, tienen que ver con la propia fábrica magnética. Decir que yo también cuando empecé mi tesis ya se hicieron unos cuantos estudios de magnetismo de rocas aquí en la zona que, bueno, pues a priori de plantear esta metodología de muestreo, dieron con el resultado de que es un mineral paramagnético, la hilita, la que se hace cargo de prácticamente el 99% de la señal magnética de estas rocas, lo cual facilitaría bastante la interpretación de estas medidas no orientadas. Otra cosa que hicimos, y que también está en el artículo que publicamos, es asegurarnos de que la medida de fragmentos no orientados no induciría un factor de forma. Por ejemplo, pues al medir fragmentos aplanados no tendríamos un efecto de forma en la fábrica magnética. Entonces, bueno, una cosa que hicimos fue medir el mismo fragmento varias veces, tanto en una posición como en 10 posiciones distintas, y lo que observamos es que bueno, hay una nube de dispersión de los parámetros escalares, pero que es bastante similar a la nube de dispersión que ofrecería, por ejemplo, la medida de distintos fragmentos de una estación. O sea, bueno, entramos dentro de los márgenes de error, además de las medidas, de las barras de error de confianza al 95%. Y luego otra cosa que también nos dimos cuenta es que en sitios en los que la fábrica podría ser conflictiva, porque o no está controlada por la esquistosidad o no está controlada por la estratificación, los ángulos de confianza de la medida de los ejes también podría ser un dato a tener en cuenta, en tanto en cuanto, pues, cuando medimos la fábrica magnética de un fragmento, medíamos la orientación de todas las partículas magnéticas, pues la diferencia de una fábrica bien definida a una fábrica mal definida también nos daría información sobre bueno, pues la fábrica misma de la roca, ¿no? Entonces voy a pasar a contaros algunos de los resultados que tuvimos. Hicimos muestreos transversales a la falla de Leire, que quedaría aquí en la parte superior de este corte, imaginamos un pozo virtual, y muestreamos desde partes más distales hacia más proximales. Siendo las partes más distales, pues está estos afloramientos en los que a priori no hay esquistosidad, encontrando una fábrica magnética a priori correspondiente con una fábrica sedimentaria de la S0. Progresivamente, conforme avanzamos, encontramos fábricas más de tipo prolato, correspondientes con afloramientos donde el pencil cleavage se expresa, es decir, tendríamos esta fábrica conflictiva entre la S0 y la S1, y finalmente encontraríamos unos afloramientos donde la esquistosidad ya es muy penetrativa, está muy presente en el afloramiento, y encontraríamos pues fábricas oblatas con un alto grado de anisotropía, pues correspondientes con una fábrica controlada casi completamente por la esquistosidad. Una propuesta que hicimos fue numerar 5 grados para distinguir con los parámetros escalares estadios de deformación de las margas, siendo el 1 pues, un estadio poco deformado, el 3 un estadio prolato pencil cleavage y el 5 un estadio muy deformado, muy controlado por la esquistosidad, un slaty cleavage. Si os habéis fijado, he pasado demasiado rápido, no encontramos un pico de la deformación en este parámetro T, en este parámetro de forma, un pico de forma oblata, que está lejos de la falla de Leire, ¿vale? Está pues, a unos 230 metros de distancia vertical. Entonces, uno de los resultados que encontramos gracias a este muestreo es que no solamente hay un gradiente único de deformación en el bloque inferior de la falla de Leire, sino que encontramos picos de deformación que, según nuestra interpretación, corresponderían a fallas secundarias que hasta ahora no se habían cartografiado y que incluso en el propio campo son difíciles de distinguir, son difíciles de encontrar signos de planazo falla directos, por lo que las interpretamos como fallas secundarias asociadas a la falla principal que no afloran, fallas ciegas. Entonces, bueno, sería una de las ventajas que nosotros encontramos a nuestro estudio, o sea, a este muestreo. Pero no contentos con quedarnos ahí, con, bueno, pues
presentar esta caracterización de la deformación o la idea de encontrar gradientes de la deformación, decidimos preguntarnos si podíamos no solo caracterizar, sino cuantificar la deformación. Esta es la idea del string recorder, ¿vale? Entonces, sabiendo que tenemos una fábrica paramagnética bastante simple, bastante transparente, bueno, aquí pues pongo uno de los ciclos de histéresis en los que pues, encontramos una señal paramagnética bastante clara. Bueno, hay difracción de rayos X, hay SEM en los que se encuentran estas hilitas. Sabiendo que nos encontramos en un contexto orogénico en el que el mecanismo principal de creación de la deformación es el layer parallel shortening y tenemos una esquistosidad que se desarrolla oblicua al bedding, que en nuestra zona es más o menos subhorizontal, y el strain pues buza unos entre 40 y 60 grados, y recurriendo al modelo de rotación rígida de las partículas, que es el modelo de March, es decir, pues consideramos nuestras partículas paramagnéticas de hilita más o menos subhorizontales en un estadio horizontal y ellas van a ir rotando progresivamente conforme la deformación se vaya instalando en la fábrica de la roca, pues dijimos que podría ser una buena idea de calcular el acortamiento, el shortening que sufrirían estas rocas. Una cosa que hicimos para cerciorarnos de que esto está claro, porque puede ser que en algunos sitios las hilitas estén recristalizadas después de la llegada de la deformación, es ver que la hilita también estaba rotando rígidamente dentro de la fábrica de las margas. Entonces lo que hicimos fue hacer microtomografía, y aquí lo que os presento es la microtomografía de un fragmento junto a su fábrica magnética, de un fragmento que proviene de un sitio con pencil cleavage, ¿vale? Que correspondería a una de estas fábricas conflictivas, en la que hemos descubierto que la fábrica del cuarzo permanece paralela a la del S0, casi todos los granos seguirían con esta estructura subhorizontal. Bueno, esto está con... sé que no está el polo vertical, pero porque utilizamos la orientación del espécimen. Recordar que he muestreado fragmentos no orientados, pero bueno, correspondería con el bedding. Sin embargo, hemos visto que la calcita sí que se recristaliza, es decir, la calcita tiene un mecanismo de creación de la esquistosidad mucho más rápido, lo que bueno, pues corresponde con los estudios que dicen que la calcita en estas condiciones de presión-temperatura y de enterramiento y de diagénesis pues tendría mucha más movilidad, mientras que al cuarzo le costaría más arrancar esa recristalización y rotar rígidamente. Entonces, bueno, nosotros lo que encontramos es una fábrica de hilita con un alto elipse de confianza en las medidas, es una elipse grande de confianza, lo cual estaría indicando que no hay una sola orientación, es decir, no está toda completamente controlada por la S0 o la S1. Tendríamos parte de la fábrica de hilita que sí que habría rotado y parte de la fábrica de hilita que se mantendría con respecto a la orientación original. Hay una tesis que en el equipo de PO se ha hecho, la tesis de Hugo Saur, que él, bueno, pues ha hecho yo solo la he hecho en un par de puntos, pero él ha hecho microtomografía en muchos puntos del gradiente de esquistosidad y ha encontrado, pues efectivamente, cómo el cuarzo rota rígidamente hacia las posiciones más deformadas y cómo la hilita se comportaría de una manera bastante paralela al cuarzo. Entonces, sería un poco nuestro argumento para dejar de, o sea, considerar que la hilita efectivamente estaba formada antes del evento de formación, es decir, que la hilita registra la deformación y rota solidariamente con respecto a la llegada del cleavage. Entonces, considerando pues eso, la rotación rígida de los granos de hilita, lo que hemos acudido es a unas fórmulas que relacionan la fábrica magnética directamente con el shortening, con el acortamiento que ha sufrido la roca, usando de esta manera dos fórmulas según estamos en posiciones lejanas o cercanas a la falla, según el K3 es polo del bedding en posiciones lejanas, polo de la estratificación, de la estratificación en posiciones lejanas, o en posiciones cercanas, siendo el punto de inflexión donde tenemos ese pico prolato, ya no pasaría a ser el K3 el polo del bedding, sino de la esquistosidad, entonces tenemos que cambiar la fórmula. Entonces, gracias a ello, a lo que podemos calcular una medida del shortening para cada punto de muestreo que hemos hecho en el bloque inferior de la falla de aire. Entonces, como veis, en el bloque inferior de la falla de aire hemos hecho más de 70 puntos de muestreo en distintas secciones transversales a la falla del aire. Bueno, pues más de 1.400 fragmentos, a más de 15 fragmentos por estación, obtenemos un shortening para cada punto, que posteriormente con estos shortenings en estos distintos puntos, lo que hemos hecho ha sido construir un mapa de interpolación del shortening en este bloque inferior de la falla de aire.
Bueno, no voy a comentar mucho los resultados. Sí que es cierto que al utilizar estas fórmulas se induce un cierto sesgo que se ve muy bien aquí. Sería un poco como el frente de esquistosidad que correspondería con el cambio de uso de una fórmula a otra, es decir, con el pico prolato de las fábricas. Entonces, cuando usamos la fórmula en la que consideramos que ya el pencil cleavage se sobrepone a la fábrica de la roca, pues vemos shortenings, vemos acortamientos de más del 50-60%. También hemos podido cartografiar encima algunas fallas secundarias que habíamos visto y bueno, vemos pues generalmente como el acortamiento se corresponde con las zonas cercanas a la falla del Eire, quizás más hacia el este en zonas más cercanas, unos 100-200 metros de la falla, pero hacia el oeste es donde hemos encontrado esta gran zona de formación. Pero en cualquier caso nuestra aportación era más metodológica y bueno, pues un poco resaltar que en zonas en las que tenemos unas condiciones mineralógicas y unas condiciones de fábrica magnética bastante estables, bastante conocidas y bastante transparentes, pues esta técnica de muestreo de fragmentos no orientados nos podría llevar a muestrear grandes superficies, zonas lejanas, pues bueno, que sean difíciles de muestrear por el método tradicional, pues sin necesidad de llevar la perforadora, sin necesidad de agua, y pues tener una idea ya no solo cualitativa, sino incluso casi cuantitativa de la deformación que sufrirían las rocas en estas formaciones geológicas margosas, arcillosas, etc. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Aquí me quedo. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, entiendo que es ahora el turno, ¿no? Después de cada presentación. Sí, entiendo que también. Si alguien tiene alguna pregunta, que lo pregunte directamente, ¿no? Sí. Bueno, pues yo te hago una. Estamos a la dico. Antes comentaba, ¿no?, que la posibilidad, en base a los parámetros de la fábrica, de la posibilidad de la existencia de una falla ciega que no habéis observado en campo. Sin embargo, en cuanto a acortamientos, ¿hay algún tipo de coincidencia? O sea, justamente donde supuestamente está esa falla, sí, se ve un mayor acortamiento, sí, menor acortamiento, vale, sí, sin la cartografía no termina. Sí, no tiene mucho detalle. Al final, pues hemos ido haciendo puntos de muestreo pues cada 100, 200 metros, incluso, bueno, en algunas zonas menos, incluso cada 20 metros, en estos sitios en los que hay fallas ciegas. Y sí, a veces pues estas fallas ciegas pues te dan unas zonas de deformación de 50-60 metros, entonces solo hay un par de puntitos de interpolación y no da para muchísimo. Pero sí, si hiciese un transecto, se vería, pues, por ejemplo, de tener un 50% de formación a un 90% de formación. Sí. Vale. De acortamiento, perdón. Sí. Sí, vamos, este mapa, pues eso tiene casi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kilómetros laterales, 3 verticales. Pues. Serían estos picos aquí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues entonces muchas gracias, Francho. Me ha parecido muy interesante y seguro que más de uno vamos a utilizar, a empezar a coger tu metodología. Pues bueno, pues pasamos con Marcos Marcén, que va a presentar fábricas magnéticas en rocas de falla, una comparación entre milonitas y cataclasitas. Bien pronunciado, Sara, no es fácil. Que bien pronunciado, que no siempre es fácil. Está leyéndolo despacio. Y te estoy compartiendo esa pantalla ya. Vale. No sé si quieres ver al resto, ¿quieres que te los ponga? Bien, sí, ponlos. A ver qué caretos me ponen. Para que les voy a soltar a los pobres. Yo creo que así es como mejor lo vas a ver. Bueno, pues la verdad es que se parece bastante a nuestros trabajos en algunos puntos. Francho, yo voy a presentar los resultados de mi tesis doctoral que terminé hace un par de años ya. ¿Veis el puntero? ¿Se ve el puntero, no? ¿Sí? Vale. Sí, vale. Sí. Sí, se ve el ratón. Yo realicé mi tesis doctoral en fábricas magnéticas en cataclasitas, fundamentalmente, ¿vale? Las cataclasitas son un tipo de rocas de falla, ahora las vamos a ver. Y en esta presentación lo que voy a intentar hacer es hacer una comparativa entre los resultados obtenidos en rocas de falla miloníticas y cataclasíticas, que son diferentes, aunque ya veréis que con alguna similitud. Bien. Pues esto no pasa. Igual ya eso sí. No, así vale.
Como es un contexto, sobre todo de formación, un poco distinto a lo que en geología solemos estar acostumbrados, me vais a permitir a la licencia de que haga una pequeña presentación primero, ¿vale? De qué son las zonas de falla y qué son las rocas de falla. Una zona de falla es una zona dentro de la corteza en donde el desplazamiento tectónico se acumula, es decir, se mueven grandes bloques de la corteza relativamente a través de ese plano, de ese volumen, de esa zona de falla, ¿vale? Por lo tanto, son zonas que acumulan muchísima fricción, muchísima deformación y tienden a desarrollarse rocas de falla, que es un tipo de rocas bastante peculiares. Además, son zonas de debilidad dentro de la corteza y por lo tanto van a tender a ser reactivadas durante diferentes o sucesivos periodos tectónicos y de tal manera van a estar controlando sistemáticamente la evolución tectónica tanto de los márgenes de placa como de zonas de intraplaca. Mi tesis doctoral fundamentalmente se centró en el estudio cinemático, es decir, en cómo se movieron en el pasado esas fallas, lo cual resulta bueno, pues fundamental para la interpretación correcta de la evolución tectónica de orógenes o de cuencas sedimentarias extensionales. Como decía, estas fallas alcanzan niveles profundos de la corteza, ¿vale? Las de mayor magnitud, es decir, no estamos hablando de fallas pequeñas, hablamos de grandes fallas corticales de kilómetros, de varios centenares de kilómetros de longitud y zonas de espesor deformadas, pues de centenas, incluso kilómetros de metros, ¿vale? O sea, centenas de metros de zona deformada. Bien, el hecho que alcancen niveles corticales hace que las condiciones de presión y temperatura sean variables, y en base a esas condiciones de presión y temperatura se pueden clasificar a las zonas de falla en dos tipos. Las que están cerca de la superficie, en donde va a dominar la deformación frágil, se van a llamar zonas de falla frágiles, ¿vale? Y se van a desarrollar un tipo de rocas que se llaman de falla, se llaman cataclasitas, que se forman por la fracturación, por fricción de la roca original. Una vez que esa roca se fractura, como podéis ver aquí, ¿no? Es un amasijo de rocas fracturadas, estas partículas empiezan a rotar y conforme aumenta la cizalla, la deformación, empieza una cosa que se llama flujo cataclasítico, un proceso de formación que conlleva el desarrollo muy fuerte de anisotropías de forma en los granos minerales. Es decir, se consigue reordenar en base a cizalla todos los minerales que están dentro de la roca. Finalmente, lo que tenemos es básicamente el desarrollo de foliaciones muy penetrativas. Y en zonas inferiores de la corteza, las condiciones de alta temperatura lo que consiguen es deformar internamente la estructura del grano cristalino. Y lo que tenemos es una orientación preferente de esos ejes cristalinos, de todos los minerales que conforman la roca, y además una fuerte anisotropía de forma, es decir, los minerales, además de estar deformados plásticamente, se reorientan en forma dentro de la roca. Es lo que se considera una mironita y, como decía, se produce en deformación dúctil. Independientemente de dónde se produzcan unas y otras, las dos rocas están caracterizadas por un tipo muy concreto que nos importa mucho de cara a interpretar las fábricas de deformación, que son las estructuras de tipo SC. Son petrofábricas compuestas, es decir, fábricas, o sea, rocas que se forman por la presencia de dos planos de anisotropía propios. Uno de ellos sería el plano de foliación, que crece en oblicuo en oblicuo a los límites de la cizalla simple que generan esas estructuras, y por otra parte los planos de cizalla que asumirían el desplazamiento dentro de esa estructura SC y que además serían paralelos a los planos, a las bandas de las cizallas que generan las estructuras SC. Finalmente, tendríamos estructuras con un aspecto bastante sigmoidal. Os pongo unos ejemplos, ¿vale? Estos de aquí son en el cabalgamiento de Gavarni, en estadios iniciales de formación de una SC, el plano de cizalla y el de foliación presentan unos ángulos entre 40 y 45 grados de forma sigmoidal. Conforme aumenta la deformación, ese ángulo tiende a decrecer y finalmente en contextos de muy alta deformación, sobre todo en milonitas, lo que tenemos es que los planos de foliación y de cizalla son indistinguibles, son horizontales, ¿vale? ¿Y por qué son tan importantes para nosotros estos planos de foliación? O sea, esta estructura SC, perdón, porque son el principal criterio cinemático que vamos a tener en zonas de falla. Es decir, la estructura sigmoidal de los planos de foliación nos indican ya un sentido de transporte de la estructura y de forma más científica, o sea, más exacta, digamos que la dirección de transporte de la estructura estaría a 90 grados de la intersección entre los planos de foliación y de cizalla, ¿vale? Aquí os pongo más ejemplos, ¿vale? De lo que son estructuras de tipo SC. Arriba tenemos en estructuras miloníticas, como podéis ver, todos los granos minerales están estirados, hay una anisotropía de forma bastante importante en estas rocas y abajo tenemos las cataclasitas. La anisotropía de forma en este caso se produce por la rotación mecánica de los granos y el desarrollo tanto de planos de foliación como de planos de cizalla, ¿no? ¿Veis la diferencia, ¿no? Yo creo que es evidente el tipo de rocas de un tipo o otro. Bueno, muy brevemente, contar la metodología que hemos seguido de trabajo, el muestreo con perforadora por lo general de baterías, ya que las rocas son muy frágiles, obteniendo especímenes estándar, cilíndricos,
o bien mediante bloques orientados cortándola en cubos. El estudio de fábricas magnéticas en rocas de falla es prácticamente obligatorio que vaya acompañado de un análisis estructural en campo, midiendo planos de foliación, de cizalla, así como alineaciones de criterios cinemáticos para entender cómo se ha movido la falla, y a su vez también de estudio microestructural para conocer cómo están orientados los diferentes minerales dentro de la roca. Y en cuanto a fábricas magnéticas, lo que hemos hecho ha sido, así como Francho, nos hemos currado un poco más y hemos medido también la orientación de las muestras y hemos hecho medidas a temperatura ambiente, a baja temperatura, realzando la componente paramagnética, todo esto mediante un puente de susceptibilidad aquí en la Universidad de Zaragoza. Y para determinar la fábrica ferromagnética, o para tener una fábrica ferromagnética, hemos realizado mediciones de ARM y de IRM en la Universidad de Burgos, utilizando un magnetómetro criogénico y un magnetizador de pulso para el caso de las AIRMs. Bien, por contextualizar, ¿vale? Recuerdo, estoy en una fábrica magnética compuesta, parecida a la que veíamos antes en el caso que nos ha puesto Francho. Sin embargo, en mi caso, la población, hay dos poblaciones de granos, una orientada en paralelo a los planos de foliación y otra orientada a los planos de cizalla. Es decir, en este sentido sería como un contexto de S0, S1 en un contexto pues, de desarrollo de foliación o de orogénico, como el que explicaba antes Francho. Sin embargo, la principal diferencia respecto a estos contextos de formación es que en zonas de falla, en rocas de falla, predomina siempre la fábrica triaxial. Es decir, el K máximo, el K intermedio. No se oye, ¿eh? Perdón. Marcos. Algo ha pasado. Además, no oímos nada, ¿no? Nadie. O sea, tú no me oyes. Ya, pero tú me oyes por aquí, no por... No, yo te oigo por aquí también. ¿Ah, sí? Pues yo a ti no. Sí, yo te oigo, sí. Ah, vale, es que digo, igual no oigo yo a nadie. Vale. Pues no sé qué ha pasado. Bueno, igual ha sido el ordenador de ellos porque se ha quedado su imagen también parada. Yo no oigo a Marcos. Están intentando arreglarlo, que se les ha ido el sonido. Estamos intentando hablar, pero no se me oye, ¿no? No, ahora no. Antes que quería yo intervenir y he dicho, nadie me escuchaba, no sé por qué. Ah, pues igual tenías el micrófono apagado. Decir hola, no se me oía, ¿no? No se te oía. Pues no sé qué pasa. Lo están... Es que tenías el micrófono apagado, Juanjo, igual, ¿eh? Porque a mí me aparecíais todos con el micrófono apagado. Sí, porque así no se molesta, ¿verdad? Claro. Ayer fue el cumpleaños de Francho, que lo sepáis. Ah, pues ahora le felicitamos. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Felicidades. Pero no nos oye, ¿eh? O sea, lo estamos oyendo, no nos oye. Vaya. Yo creo que se lo oye. Yo lo oigo aquí. Sino que se lo manden a Antonio. Ah, mira, igual un poco mejor. Ay, ahora sí que se lo oía a Francho, ¿no? Marcos. Hola. ¿Se me oye? Ahora sí se te oye, Sí. pero no se te Sin ve. audio. Ah. Estamos sin sonido. Y si nos mandáis A la ver, explicación o a Antonio o a Teresa o a mí. qué pena. Estamos sin sonido. No... nada, quería perdonarles que se nos ha caído el audio. Un momentino, ahora intentamos ponerlo. Francho, ahora te oíamos. Hola. No sé si se me oye. Sí. Te oímos. Francho, te oímos. Sí. Igual no nos oye a nosotros. Pero me ha petado el audio del ordenador, ¿eh? No es un problema de conexión. Y le puedes cambiar el audio. Pero aquí Lo que pasa es que no les oigo a Ahora ellos. tienes audio. Que los oímos. Claro, es que no oís? nos Te oye. oíamos, pero Sí, tú a nosotros no. Sí, vale, ya lo veo. Pues es que si no. Ostras. ¿Manda la presentación a alguno de nosotros o qué? Sí. Sácala si no. Vale, la tienes aquí, ¿eh? Sí, sácala. Ah, vale. Sí. Llévatela. Estabas en la 10. Pues nada, qué pena.
directamente al ordenador, o sea, la pantalla, porque, por si acaso. Pues meterlo aquí. Vaya. Se había quedado en la número 10. Ah, es que no lo vuestro. Es que no vimos nada. Aunque se Es que lo tengo en... No, vale. Ah, pues nada, tranquilo. Sí, sí que se oye, ¿eh? Sí. Vale, vale. ¿Qué tal, Sara? ¿Dónde andas? A no ver, te ya. oigo. Ah, Sí, ahora sí, sí. ya. Pues ahora estoy en Burgos, que llevo aquí Ah, una semana midiendo, pero mañana me voy a Coimbra hala. a coger ropa porque es que me vine para 3 semanas y me he quedado. Entonces, Pero no, vas a Madrid al final. sí, ya he empezado, ya me he ido al joder. campo, he tenido prácticas. Al día siguiente ya menos mal que iba a patones, que he estado 50 veces cuando estudié la carrera. Entonces me lo sabía de memoria, pero vamos. Sí, Vale, ya he joder. empezado, claro, de un día para A otro. tope, joder. O sea, Sí, dando sí. clases ya. Joder. Sí, ya dando De todo clase, terreno, corrigiendo. Sí. Así que ahora estoy un poco ahí porque, claro, terminamos la campaña y tengo que medir todo, así que yendo y viniendo. Pero nada, muy bien. Así tiro esto. Muy bien. ¿Qué has hecho? Está compartiendo, compartiendo esto. esto. Todo es a lo grande. Vale. Sí, sí. Deberían verlo, ¿no? Pero sí, fíjate que Ahora ya se ve ¿Se y ve? se os oye. Y ahora nos pilláis, pero no, es que vosotros no. Sí, pero tú Vale, aquí, vale. esto Ah, no. bueno, que os habéis ido a otro lado. Vale. Tú aquí, Ya verás, cero. cero. Tú es Aquí, allí. aquí. Vale, no sé si me escucháis bien, ¿no? Sí. Venga, pues ya disculparéis por las problemáticas. En fin, no recuerdo dónde me había quedado ya, pero Cosas del directo. Pues aquí, ¿no? Sí, vale, sí, decía por aquí. predominio de fábricas triaxiales en rocas de falla, a diferencia de otros contextos también de fábricas magnéticas compuestas que por lo general en algunos de los estadios por lo menos de formación suelen tender a dar guirnaldas. Esto en general no lo hemos visto en fábricas magnéticas, en rocas de falla. Decía, ¿no? Que, bueno, estos resultados de aquí, esta gráfica que tenéis aquí a la izquierda, es una recopilación de datos obtenidos en mi tesis doctoral, en las cuales se analizaba estación por estación la orientación del K mínimo en función de estos dos planos, de los de cizalla y los de foliación. Y lo que observé es que un 45 aproximadamente por ciento de las estaciones, de un total de 96, veo que pone ahí, presentaban el K mínimo perpendicular al plano de foliación, un 25% lo hacían en perpendicular al plano de cizalla, y si lo hacían en una o en otra, entendíamos que era por la mayor contribución a la anisotropía magnética de un conjunto de granos u otro, y simplemente un 10%, menos de un 10% presentaba el K mínimo en posiciones intermedias en el ángulo bisectriz entre la S, entre el polo de la S y la C. La fábrica era prolata, es decir, no se definía un K mínimo, o no, el K mínimo no guardaba relación con S y con C. Es decir, que parece que el K mínimo está mimetizando bastante bien la fábrica de la roca de falla. Y ahora paso a analizar la orientación de la alineación magnética del eje largo de susceptibilidad magnética. En fábricas compuestas, lo esperable es que la alineación magnética sea paralela a la intersección entre planos S y C. Sin embargo, en rocas mironíticas, y esta es la recopilación bibliográfica que realicé para la tesis, observamos como de 230 estaciones que analicé a lo largo de 9 fallas previamente publicadas por otros autores, vemos como el 90% de las estaciones presentan el K máximo paralelo a la dirección de transporte tectónico de la estructura, y menos de un 5% lo hacían paralelo a la alineación de intersección. Es decir, estos resultados son bastante chocantes respecto a una fábrica compuesta, puesto que por lo general debería salir, como decía antes, la alineación magnética paralela a la intersección. ¿Y qué justificación han dado estos autores a estos resultados? Bueno, por una parte, fundamentalmente dependía del portador de la fábrica magnética. De los 9 casos que estudié, 2 portaban la fábrica los filosilicatos y 7 la magnetita. En la de los filosilicatos, lo que se observó es que presentaban una orientación de forma preferente
muy bien definida, y es que los filosilicatos, en contexto de formación dúctil, crecen por un proceso de recristalización dinámica, creciendo sus ejes largos en paralelo a la dirección de transporte de la estructura, de tal manera que están generando fábricas planolineares, es decir, pese a que tengas dos planos estructurales, dos poblaciones organizadas en planos, plano C y plano S, internamente dentro de esos planos también se desarrollan lineaciones de estiramiento que podrían llegar a justificar ese K máximo paralelo a la dirección de transporte. Ejemplos, pues los micafis, ¿no? Son estructuras de formación típicas de filosilicatos en contextos de metamorfismo y de cizalla de alta temperatura, en donde sus ejes largos están alineados en paralelo a los planos de foliación. Y lo mismo ocurre en un contexto de menor temperatura, en el cableamiento de Gavarni, que es una de las fallas estudiadas en mi tesis, que, como es comprobar en la imagen de arriba de la derecha, presenta todos los filosilicatos elongados en dirección, en paralelo al plano de foliación. Y respecto a las magnetitas, aquí la cosa se complica un poco más, y es que no parece que haya un gran acuerdo científico de por qué surge esa alineación en magnetitas. Se han dado dos justificaciones diferentes, bueno, realmente tres. Una de ellas es porque desarrollan, en contextos de alta temperatura, orientaciones cristalográficas preferentes. Se forman por un proceso llamado dislocation creep, que básicamente lo que hace es que la magnetita se agudina, se estira en paralelo a los planos de cizalla y a los planos de foliación, de tal manera que genera una anisotropía lineal en esos planos y que llegaría a justificar ese desarrollo de alineaciones magnéticas. Otro de las otras dos posibilidades tiene mucho que ver con, con una organización de esas magnetitas por reorganización de bloque rígido dentro de la roca. Y una de ellas tiene mucho que ver con los filosilicatos. Los filosilicatos, a partir de unos 300 grados, se desestabilizan y generan exsoluciones de magnetita en su interior. De tal manera que si tienes una fábrica foliada de filosilicatos, una roca de falla, y generas exsoluciones de magnetita, esa magnetita en su interior podría estar replicando la forma de los filosilicatos y estar obteniendo la alineación de estiramiento que presentan esos filosilicatos. En ese sentido, sería un proceso muy parecido al de remagnetizaciones en cuencas por calentamiento de la cuenca. Y la otra es un poquito más complicada de entender, pero a mí la verdad que me motiva muchísimo, y es que se debe a un comportamiento reológico, también contaba algo parecido Francho, ¿no? Con la calcita, el cuarzo antes, que es que determinados minerales se comportan de forma reológica, es decir, bajo presión, bajo temperatura, se comportan de forma muy diferente. Y la calcita, los filosilicatos, se deforman plásticamente a temperaturas mucho más bajas que, por ejemplo, la magnetita o la pirita, que son los ejemplos que pongo en esta imagen. De tal manera que cuando esos minerales fluyen por deformación dúctil dentro de la roca, reorganizan, reorientan por rotación todos los granos minerales que tenemos. Y lo que observamos es, por ejemplo, en esta imagen de aquí, como todas las piritas, que bien podrían ser también magnetitas, que se comportan de forma muy parecida, organizadas a lo largo de bandas de deformación en las cizallas, ¿no? Y este de aquí, un claro ejemplo de una pirita que ha rotado dentro de un flujo en calcita. Bien, pues esto es un poco como han justificado en minoritas, en rocas dúctiles, esta orientación para mí tan curiosa de la alineación magnética en rocas de falla. Sin embargo, estos resultados contrastan bastante con los que hemos obtenido nosotros cuando hice yo la tesis y también el proyecto de investigación en cataclasitas, en rocas frágiles, que son estos de aquí. He analizado 191 estaciones en 9 fallas diferentes y lo que hemos obtenido es que prácticamente 50-50% de esas estaciones presentan el K máximo paralelo a la dirección de transporte y otro 50% lo es a la intersección. Es decir, los resultados son muchísimo más variables que los que se obtienen en rocas dúctiles. Y otra cosa que me sorprende muchísimo es la enorme variabilidad de resultados si analizamos falla a falla por separado. Y es que hay fallas muy parecidas que se encuentran muy próximas, con contextos de formación muy similares, como podrían ser la falla de Río Grío y la falla de Daroca, que presentan resultados totalmente diferentes. O fallas muy similares, como podría ser, por ejemplo, la falla de Baza y de Río Grío, que presentan también resultados, o de Río Grío y Jarque, resultados muy similares. Es decir, cada falla parece que funciona de una manera totalmente diferente a las otras. Bien. Cuando analizamos la... Espera, es que esto de aquí no me molestará, ¿no? Entiendo que no. Que no se verá esto. No, entiendo que no, ¿no? Vale, ahí, gracias. Cuando analizamos siempre cualquier contexto, una fábrica magnética, por lo general solemos aducir a dos condicionantes, ¿no? En gran medida. La mineralogía magnética y, por otra parte, la influencia de la petrofábrica. Pues voy a analizarlas por separado. En cuanto... Nos hemos ido... Ahora, vale.
En cuanto a la mineralogía de las muestras, fundamentalmente son de susceptibilidad bastante bajita. La media está en 165 por 10 a la menos 6 unidades internacionales. Y por lo general suelen estar siempre por debajo de los 300 por 10 a la menos 6. Es decir, están en un rango típico del paramagnetismo. Y este comportamiento paramagnético lo hemos observado también en los experimentos de magnetismo de rocas y al medir la fábrica de baja temperatura, obteniendo unos ratios entre pues, 2,5 y 3,3 indicativos de una gran contribución paramagnética. No obstante, para saber si una alineación magnética, un tipo u otro, están condicionadas por la mineralogía magnética, lo que realmente necesitamos es hacer subfábricas. Y al hacer subfábricas, lo que hemos observado es que no hemos podido correlacionar sistemáticamente un comportamiento magnético, es decir, un paramagnetismo, un ferromagnetismo, a un tipo de alineación u otra. Y os pongo el ejemplo del cabalamiento de Gavarni. Aquí en el estero de la izquierda tenemos las fábricas, bueno, se ha medido a temperatura ambiente, a baja temperatura, y a IRM, ¿vale? Y vemos como las tres están solapadas. El cabalamiento de Gavarni tiene una fuerte contribución paramagnética, es decir, no estamos siendo capaces con estas medidas de discernir si una alineación corresponde a un grupo de minerales u otro. Sí que hay indicios en las otras fallas de que pueda ser, de que los ferromagnéticos concretamente lleven la alineación magnética paralela al transporte, pero por lo general no es sistemático. Es decir, no podemos aseverarlo. Y el otro criterio, o sea, el otro conjunto de factores atañen al cómo se desarrolla la petrofábrica y a conceptos relacionados con la deformación. Y lo primero que quiero contar con esto es que en rocas de falla frágiles la deformación no es homogénea, es muy heterogénea y tiende a concentrarse en paralelo. Ay, joder, perdón. Se tiende a concentrar en lo que se conocen como núcleos de falla, que son pequeñas bandas que asumen preferentemente la deformación, mientras que respecto a estos núcleos hacia la zona, hacia el protolito, la roca no deformada, la deformación tiende a decrecer, como podéis ver también en este esquema de aquí. Y a todo esto le añadimos una complejidad superior si encima entendemos las zonas de falla no solo como un plano, sino como multitud de planos, como es el ejemplo la falla de Río Grío que tenéis aquí abajo, en donde podemos encontrar desde cataclasitas no foliadas a desarrollos incipientes de foliaciones a en las zonas internas de los núcleos, es decir, donde mayor se concentra la deformación, ultracataclasitas o rocas muy foliadas. Y entonces, pues lo que hicimos fue analizar, en función del contexto de formación, mayor o menor deformación, los resultados de fábricas magnéticas. Y lo que estamos viendo es que en los núcleos de falla, en donde se concentra preferentemente la deformación, el K máximo tiende a ser paralelo a la dirección de transporte, mientras que en las zonas de daño, en las zonas de menor deformación, aparecen en predominancia las alineaciones magnéticas paralelas al transporte. O sea, perpendiculares, paralelas a la intersección, perpendiculares al transporte. ¿Por qué entendemos esto? Bueno, pues una justificación que yo le he dado tiene que ver con cómo se forman estas rocas. Tenemos una fracturación inicial y el flujo de partículas que decía al inicio de la charla. Bueno, pues si generamos anisotropías de forma en los elementos al fracturarlos, podemos reorientar todos esos minerales en paralelo a la dirección de extensión mediante un flujo de partículas. Y así es como conseguimos, igual que en las fábricas miloníticas, una fábrica planar, pero también con elementos lineados en paralelo al sentido del movimiento de la falla. Es la única forma que he encontrado de justificar a nivel de petrofábrica una anisotropía en paralelo a esa dirección de transporte. Para ejemplificar un poco mejor, y os pongo un ejemplo ya de resultados reales, ¿vale? Esta de aquí es un diagrama de la falla de Baza. La falla de Baza es una falla normal ubicada en el sistema bético y que tiene una peculiaridad que nos viene muy bien a esto que estoy contando, y es que la falla está segmentada diferencialmente a lo largo de su traza. Es decir, hay zonas como hacia el norte, fundamentalmente esta zona de aquí, que apenas presenta segmentos y todo el salto de la falla se asume en un solo plano, mientras que hacia el sur lo que estamos observando es que la falla está muy segmentada y todo el salto total está particionado en diferentes segmentos. Esto hace que haya deformación, que haya segmentos que concentren mucho más la deformación que otros. Es decir, hay una gradación de la deformación a lo largo de la falla. Si analizamos zonas de falla con un desarrollo de petrofábricas bastante pobre, simplemente una reorganización, lo que observamos es que el K mínimo se ubica en la perpendicular al plano de la falla. Mientras que en la acción magnética, en azul, se encuentra dispersa oblata, ¿vale? No se define a lo largo del plano de la falla. Conforme esta deformación aumenta, se desarrollan aleaciones de intersección y finalmente, cuando la petrofábrica de la roca de falla está muy bien desarrollada, lo que obtenemos son direcciones magnéticas paralelas al transporte de la falla. Y todo esto, además, se ha visto también esta evolución de la deformación en los parámetros T y PJ, de forma muy similar a lo que antes nos explicaba Francho. Es decir, tenemos una fábrica inicial prácticamente sedimentaria, empieza a verse perturbada
por la fábrica de cizalla, se reduce el PJ, se reduce el T, y conforme empieza a predominar la fábrica asociada a la cizalla, aumenta el grado de anisotropía en correspondencia a una mejor ordenación de los minerales en función de la cizalla aplicada a la roca. Otro de los factores que hemos visto que podían influir en la orientación en que se obtenga una alineación u otra es la influencia de petrofóricas previas. Y aquí os pongo el ejemplo del cabalgamiento de Gavarni en Pirineos. Se ubica en la zona axial, es uno de los principales cabalgamientos de la zona axial, y esta zona de falla se desarrolla en filitas silúricas y carbonatos devónicos que presentan una foliación previa heredada de la orogenea varisca. Además, tiene la peculiaridad de esta falla de que se desarrolla en el tránsito frágil dúctil, es decir, de comportamiento frágil dúctil, es decir, vamos a tener presencia de mironitas y también de cataclasitas, y tiene también la gran condicionante de que presenta una mayor deformación hacia la base del cabalgamiento y un decrecimiento, un menor deformación hacia el techo. De tal manera que si analizamos en la perpendicular del cabalgamiento, cogemos varias estaciones, podemos interpretar cómo evoluciona la fábrica magnética en función de la tasa de deformación. ¿Y qué es lo que hemos visto? Pues que en la base del cabalgamiento dominan las alineaciones paralelas al movimiento de la estructura, mientras que en niveles superiores lo que dominan son alineaciones perpendiculares a esa dirección de transporte o paralelas a la intersección entre planos. ¿Y en base a qué lo justificamos? Bueno, pues que en la base del cabalgamiento no hemos encontrado ningún tipo de evidencias de petrofábricas heredadas, es decir, toda la fábrica que estamos observando es una fábrica asociada a la cizalla. Mientras que en niveles superiores lo que encontramos es incluso todavía preservada la estratificación, planos de foliación variscos y esa foliación retocada, remodificada con forma sigmoidal por bandas de cizalla alpinas. Es decir, creemos que esta alineación intersección se debe precisamente a una remodificación parcial de la fábrica asociada a la cizalla. Y también, de forma similar a la anterior, pero al revés, podemos analizar esta interacción entre petrofábricas mediante los parámetros T y PJ, pero en este sentido al revés. Partíamos de un protolito, de una roca varisca, con una foliación muy definida, con un PJ muy alto, un slate cleavage. Vamos aplicando sistemáticamente cizallas alpinas a esta fábrica, reducimos la definición de la fábrica hasta que se empezamos a hacer dominante de nuevo la fábrica alpina. Y en este sentido volvemos a conseguir otra fábrica con un PJ muy alto, con un T muy alto y con alineaciones magnéticas paralelas a la dirección de transporte de la estructura. Y ya terminando, también hemos visto que la reología de los materiales influye en la orientación de los minerales de la fábrica magnética. Concretamente hay arcillas que tienen un menor coeficiente de minerales, litologías que tienen un menor coeficiente de fricción, como podrían ser las arcillas o las vaporitas, incluso las calizas a alta temperatura, que hacen que asuman preferentemente la deformación. De tal manera que lo que tenemos es una fábrica mucho mejor definida en estas litologías que en otras, como puede ser las cuarcitas en este caso, de Río Grío, en donde la fábrica, pese a que se define, no tiene la definición tan exacta y tan interpretable como la de las arcillas. Y por último, un hecho relacionado con una de las características principales de las zonas de falla es que se reactivan. Y esto puede generarnos nuevas alineaciones magnéticas y, sobre todo, van a hacer mucho más complicada su interpretación. Y os pongo el ejemplo de la falla del Vallés. La falla del Vallés es una falla que se ha reactivado como falla sinistra, como falla dextra, como falla inversa y como falla normal. Es decir, lo tiene todo, ¿vale? Sin embargo, la fábrica magnética lo que nos está ofreciendo es un dibujo general de la cinemática, de todas las cinemáticas de estas fallas. Y os pido que os fijéis, por ejemplo, en este esteroide de aquí, en Ribes Blaves, ¿vale? La foliación es este-oeste, es vertical, y sin embargo vemos que hay un máximo en cuadrados azules, ¿no? Sería la alineación magnética, en la vertical y otra en la horizontal, que coinciden con la cinemática inversa y con la cinemática horizontal, en este caso sinistra, predominante en este afloramiento. Lo mismo pasaría en el Blaus y en otros afloramientos que hemos estudiado, ¿vale? Es decir, puede condicionar el tipo de alineación magnética porque al final generas nuevos planes de anisotropía que hacen más compleja la fábrica, la petrofábrica de la roca, pero, bueno, finalmente parece que se puede utilizar. Y a modo de conclusiones, bueno, pues decir que la petrofábrica en rocas de falla siempre se caracteriza por fábricas compuestas, que en meronitas la orientación preferente cristalográfica y sobre todo de forma hace que se definan unas fábricas magnéticas muy, muy definidas y con el K máximo, la alineación magnética para la dirección de transporte, que en cataclasitas la alineación magnética es tremendamente variable y que depende posiblemente de la mineralogía, de la intensidad de la deformación, de la influencia de petrofábricas previas, etcétera, etcétera. Es mucho más complicado de analizar, pero con estudios precisos se llega a sacar una interpretación cinemática válida de la fábrica magnética y que además permite cuantificar tanto procesos de deformación como
la influencia de petrofábricas previas en superposición de fábricas. Y ya, definitivamente, finalmente, a futuro, ¿qué es lo que considero que me quedaría por hacer? Bueno, interpretar mejor los resultados de sus fábricas, ver si salen sus fábricas ferromagnéticas y podemos asociar un tipo de inclinación magnética a un tipo u otro. La influencia, sobre todo, de los superparamagnéticos me parece muy importante. La comparativa con otras técnicas, como la que antes contaba Francho, de microtomografía, y analizar también la neoformación y la alteración de la mineralogía de la roca como consecuencia de calentamientos térmicos por actividad de la falla o neoformación, etcétera, etcétera. Y con esto termino, perdón, la semejante chapa que os he pegado, pero no se ha hecho muy dura. Y si hay preguntas, pues encantado de intentar responder a esto de alguna de las maneras. Espera, no os veo, Belén. Hola. Bueno, una pregunta tengo. Los PJ, bueno, va para los dos casi, porque los PJ que te salen son mucho más bajos que los de Francho, ¿es así? Los de Francho me he estado fijando, creo que estaban 1,15, 1,20. 1,15 los más altos para mí. Son Sí. bastante más bajos, ¿no? ¿Y a qué se puede achacar eso? Yo creo que es a la competencia de fábrica, o sea que si él tiene un Elite Cleavage, el Elite Cleavage, la reordenación de las hilitas en su caso es muy potente. Es decir, todos los planos basales están muy bien orientados respecto al plano. En rocas de falla tenemos 2 planos de anisotropía. Eso ya de por sí reduce la anisotropía total de la petrofábrica. Entras en competencia entre planos C y planos S. Y si encima estás metiéndole planos C', cosas que no se terminan de reorganizar bien, bueno, creo que se debe a una reorganización peor de la petrofábrica en zonas de falla que un Slate Cleavage. Incluso De todas formas, perdón, en Gavarní, por ejemplo, el PJ está en 2,25. Es decir, un 25% de anisotropía, es altísimo. En otras fallas no. En Baza creo que el máximo está en 1,1, es un 10% de anisotropía. En Río Grío están también el 15, muchas de ellas. Sí, o sea, yo la que ponías era 1,08, ¿no? Me parece. Es que no sé cuál era la que has sacado. creo que la falla de Baza. Que al final es una falla pues con deformación, una falla normal, que la formación tampoco es tan penetrativa como otras, etcétera, etcétera. Pero sí, o sea, en Gavarní, por ejemplo, el PJ es más alto que lo que tiene Francho. Luego, bueno, otra cosa, ahora la clasificación, o sea, el límite de cataclasita nilonita se pone por el mecanismo de deformación. Es que en mis tiempos, hace muchos años, era por aparición de foliación. Decía milonita, roca foliada, cataclasita no foliada, ¿eh? Ya, ahora no. Pero tienes la Fold Ghost, por definición, es una roca cataclástica foliada. La clasificación se hace en base a cómo se genera esa roca, o sea, cuáles son los procesos de deformación, si es cataclasis, si es fragmentación de la roca o si es deformación. Sí, no, eso sí que, bueno, me parece más lógica la de ahora también, ¿eh? Quiere decir que el mecanismo de deformación, o sea, se reconoce que puede aparecer foliación a poca profundidad y con mecanismos frágiles, ¿no? Eso es un poco lo que se ha modernizado, ¿no? Eso es, creo que es evidente, ¿no? A lo mejor la discusión aquí estaba en qué se llama foliación. No, claro, sí, claro. La tesis, ¿no? Si a una foliación desarrollada por cataclasis se le llama foliación. Para mí sí, pero a lo mejor para otra gente. Vale. Bueno, pues nada. gracias, ¿Me oye? Marcos. No se me oye, ¿no? Hola. Sí, 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 sí. Ah, sí, se me oye ya. Sí, se activa. Pues llevo todo el rato pensando, pues he arreglado solo. Sí, sí. Es que antes he intentado preguntar a Francho, pero no se me oía, creo. Que no, era en relación con las dos, en relación con las formas o las estrategias para muestrear de los dos. Quiero decir, las dos, Marcos ha trabajado mucho también sin perforar, sin llevar agua, cogiendo bloquecitos y cogiendo un montón de muestras, ¿no? Así una estrategia de más es más que ha contado alguna vez Antonio en los congresos, ¿no? Que muchas muestras pues dan mejores resultados, ¿no? Orientadas. Y entonces lo que ha contado Francho realmente supone una cantidad, realmente es mucho más cantidad de muestras que puedes llegar a sacar. O sea, decir que merece la pena el perder la información de la orientación en relación con, por ejemplo, muestreo orientado, pero en bloquecitos, en muestras así discretas, sin perforar y orientando planitos. O
sea, merece la pena. Pues es que yo, como no he hecho bloques orientados, no tengo la comparativa de tiempo. Sí que puedo decir que con respecto a perforar, que he hecho las dos cosas, sí. Eso seguro, eso vamos, que Sí, es un sí. desastre en rocas de ese tipo, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, no sé, sí, supongo que se puede encontrar un punto intermedio y sí, y coger bloques. A ver, yo diría, por ejemplo, otra ventaja que también puedo decir es la idea de coger rocas que son muy arcillosas. Es decir, por ejemplo, unas margas o en una roca en la que puedes tener una señal de caliza carbonática muy elevada, pues cogiendo fragmentos te puedes ir a la zona que más arcillosa creas y llevarte algo que en el juego del azar de las arcillas te puede salir más paramagnético, que fábricas igual un poco camufladas por la señal carbonática. Pero Y a lo mejor también en materiales que luego si no, no puedes cortar, ¿no? O sea, quiero decir que hay materiales que es que por más que los consolides, los solidifiques y hagas todo, pues luego se destruyen. Entonces ahí, pues si te da igual la orientación, igual puedes sacar la información que ahora perdemos. Yo voy a romper una lanza del método de Francho, aunque no me termine de convencer, ya lo digo. Pero creo que No sé. es rápido, evidentemente más rápido coger sin orientar que coger orientado. El programa te evitas el medir, ¿no? El medir realmente buena parte de las fábricas. Y hay otra parte que es que hay veces que realmente no se puede orientar. Y estoy pensando en gente que trabaja en sondeos, por ejemplo. Sí. Pero orientar un sondeo es muy complicado y esta gente, claro, pues viene complicado. Entonces, si solo mide los parámetros, pues un sondeo puedes trabajar. Es una información. Sí. Es una... Sí. No, es que no tengo la cabeza muy puesta en la petrolífera, pero sí, es verdad que se pueden. Los cuttings de sondeo se podrían medir por fragmentos, sí. Vamos, que pueden ser sondeos en lagos y sondeos en... O sea que... Luego a poca habría una profundidad, o sea. Sí. Habría como una técnica intermedia, ¿no? Que es orientar los trocitos que coges, orientarles, o sea, ponerles el strike y el dip, ¿no? Con lo cual, el K3 asumes que es perpendicular a la foliación, ¿no? Y entonces por lo menos sí que sacas el K1 en relación a la foliación, ¿no? Sí, o sea, a ver, puedes ir haciendo trampas intermedias, o sea, sí, puedes semi-orientar, tal, no sé qué cosas así, pero bueno, también es más, o sea, quiero decir, ya que nos ponemos radicales, pues no orientamos nada y te vas solo a parámetros escalares, que es un poco lo que intentamos presentar, sí. Pues si no es que cualquier cosa intermedia, eso pues, ya digamos como que ya pierdes la eficiencia máxima de ir absolutamente sin orientar nada. Entonces, sí, si te pones ya a orientar, pues eso pasa, te coges un bloque orientado, sí. No sé, igual lo que tú te refieres es que como hay una... O sea, por ejemplo, si te vas a una zona muy, muy foliada y coges fragmentos muy foliados, ya tienes la S1. O sea, eso es también otro sesgo que teníamos en nuestras medidas. O sea, tú cuando tienes pues una pizarra ya sabes cuál es la S1 y ya sabes que el K3 probablemente te vaya a salir vertical o subvertical. Pero bueno... un sesgo que se queda que es interesante de ver si te da algo, pero si no, pues bueno, mejor pensar que está todo por hacer y hasta quedarte solo con los parámetros escalares. Bueno, pues continuamos ya con Ana Simón, que va a presentar ASM y paleomagnetismo en rocas volcánicas, cuencas del Carbonífero superior pérmico, Pirineos. Hola. Hola, Ana. Voy a compartir la pantalla. Es que está en inglés, a ver. Supongo que arriba a la derecha, al lado del botón salir. Ah, vale, screen share, vale, sí. Vale. Y ahora, supongo que la estáis viendo. Sí, se ve perfecto. Vale, pues voy a empezar. Vale, pues hola a todos, soy Ana Simón Mozás y soy estudiante de doctorado en la Universidad de Zaragoza, aunque he empezado este tercer año con una estancia aquí en la Western Washington con Cristina y con Bernie en el laboratorio de Paleoma. Os voy a hablar un poco en qué consiste mi tesis, que es básicamente un estudio magnético de ASM y paleomagnetismo en rocas volcánicas de las cuencas del Carbonífero superior pérmico de los Pirineos.
Vale, esta diapositiva es un poco a modo de contexto, un poco tanto geográfico como geológico. Estas cuencas se localizan en los Pirineos. Podéis ver en la imagen inferior, en color negro, son estas cuencas del Carbonífero Pérmico y se sitúan la mayor parte de ellas en el margen sur de la zona axial. Y están distribuidas pues, en una banda aproximadamente noroeste-sureste. Vale. Bueno, son el resultado, estas cuencas, pues es decir, se generaron pues, a finales del Carbonífero, a principios del Pérmico y durante todo el Pérmico. Además, estas cuencas, sus rellenos son principalmente volcánicos porque es un periodo con una gran actividad volcánica, pero también tienen rellenos sedimentarios. Voy a hablar hoy de la cuenca del Cadí, que es una de ellas. Aquí la tengo remarcada en rojo en el mapa superior. Y bueno, estas cuencas son unas cuencas de pequeñas dimensiones, son intramontañosas y bueno, tienen una evolución tectónica compleja, como los Pirineos en sí, pues han sufrido tanto los dos ciclos de rift por rift acontecidos durante el Paleozoico tardío Mesozoico, también posteriormente pues la compresión pirenaica y encima algunas de ellas han sido invertidas o transportadas hacia el sur en mantos de cabalgamiento. En la imagen inferior podemos ver un mapa geológico de la cuenca del Cadí. Podemos ver la distribución de los afloramientos, son más o menos bandas continuas. En color amarillo tenemos los depósitos volcánicos y en color rosado tenemos los depósitos sedimentarios. Ambos son de esta edad, de finales del Carbonífero Pérmico. Bien, en cuanto a la estratigrafía, tan solo quiero comentar pues, que se pueden distinguir 4 unidades que fueron definidas por Gisbert. Entonces tenemos la unidad gris, donde se han tomado la mayor parte de las muestras de mi estudio, y la unidad de tránsito, que a veces es un poco difícil de poder localizar su límite, porque es como una transición que no siempre es visible a escala de afloramiento. En todo caso, estas 2 unidades, que son las más inferiores, la unidad gris tiene la parte más inferior que correspondería pues, a finales del Carbonífero, pero ya la unidad de tránsito es pérmica. Entonces, están formadas por rocas principalmente volcánicas, son coladas del, lava flows y también depósitos piroclásticos. Y luego ya, estratigráficamente en la parte superior tenemos la unidad roja inferior y la unidad roja superior, que aunque también tienen cierta litología volcánica, como podrían ser conglomerados con cantos volcánicos o incluso algunas coladas, ellas son principalmente más sedimentarias y son las que conocemos y bueno, se ven muy bien en campo como las red beds. Y aquí tenemos una imagen. Esta es de la zona de Anayet. Y bueno, esta es un día clasado que se observa muy bien en la unidad gris en la zona del Cadí. Y estas son las red beds como se ven también en la zona del Cadí, la cuenca del Cadí. Vale, pues un poco aquí voy a exponer la planificación y bueno, en primer lugar os voy a hablar un poco de la zona de San Salvador. Está, si os fijáis, en la parte justo central de la cuenca, es un pitón intrusivo y decidimos hacer un estudio de fábricas magnéticas en detalle para ver si podíamos, ya que era el único pitón que se veía claramente en la cuenca y que parece ser que es un poco posterior a los materiales, es decir, no data de la unidad gris ni de la unidad de tránsito, sino que es una intrusión posterior, pues queríamos ver si podíamos determinar un poco el patrón de flujo de este pitón. Después, bueno, en la zona, con las muestras recopiladas, se hizo un estudio pues, de paleomagnético. Luego la zona de Yetó es una zona que ahora mismo no estoy enfocada en ella, pero es la siguiente que tengo que centrarme cuando vuelva. Y entonces es una zona que es bastante pequeña, donde se encuentran grandes variaciones del valor de susceptibilidad a escala de afloramiento, pero en distancias, es decir, en distancias muy pequeñas, es decir, incluso centimétricas, se observan variabilidades muy grandes. Entonces nos hemos centrado en esta cuenca para intentar ver cuál es la causa. Y después también pues, hicimos un estudio de fábricas magnéticas general a toda la cuenca. ¿Cuál es el objetivo de todo ello? Pues es intentar reconstruir el patrón de flujo de estos materiales cuando se depositaron o también ver un poco el contexto tectónico en que esta cuenca
pues, se desarrollaba durante este periodo, ¿no? Que es finales del Carbonífero Pérmico. Vale, entonces, bueno, aquí repaso. En San Salvador hemos hecho una ESM, así a detalle. Luego está hecha la ESM y el paleomagnetismo a escala de cuenca. Y luego en Yeto es esta zona pues así curiosa, donde hemos visto pues estas grandes variaciones de valores de susceptibilidad y hemos decidido pues prestarle un poco de atención. Y bueno, actualmente pues aquí en Bellingham estoy desmagnetizando, porque ya hice previamente el análisis de la ESM, estoy desmagnetizando unas muestras que son de otras cuencas que están situadas más al oeste. Pero bueno, está en proceso. Bien, pues centrándome en San Salvador, aquí tenemos una imagen, ¿no? A día de hoy se ve como una cresta que destaca pues, sobre el paisaje. Entonces, aquí os recuerdo dónde está localizado justo en medio de la cuenca. Y bueno, esto fue, a lo largo de esta cresta fuimos muestreando, hicimos unos 12 sites y luego en la zona donde vimos que había un cambio en la alineación magnética hicimos otro muestreo en detalle, que son esos puntos verdes. Y aquí en primer lugar podéis ver las fábricas magnéticas, no están las del muestreo en detalle porque no había espacio y me parecía pues, que podía quedar un poco confuso. Entonces aquí vemos los sites sin restituir, tal cual in situ. Y aquí a la derecha podemos ver tras la corrección tectónica. Entonces, ¿qué se ha empleado? Se ha empleado básicamente el valor de estratificación del bedding de la serie estratigráfica. Entonces, aquí lo podemos ver restituido. ¿Y qué vemos? Pues así a primera vista llama la atención que tenemos la foliación magnética, que tras la restitución se define como un plano siempre subvertical. Y después tenemos la alineación magnética, que comienza pues de disponerse subvertical, porque bueno, tenéis que imaginaros que la parte superior es en realidad la que estratigráficamente está inferior. Es decir, las estaciones 12, 11, 10 son las más antiguas, es decir, las que estratigráficamente están en la parte inferior, y la 3, 2, 1 son las que están en la parte superior. Vale. Entonces vemos que en la parte inferior tenemos la alineación magnética subvertical, pero a medida que vamos subiendo estratigráficamente, ¿no? Pues se va disponiendo subhorizontal, como podemos observar en los sites 3, 2 y 1. Aquí están ploteados los ejes del K3 de las fábricas magnéticas y del K1. Y aquí a continuación pues, he puesto los polos de la fracturación del diaclasado colunar. Así, a simple vista, podemos ver que la segunda familia que queda bien representada del diaclasado columnar es subparalela, bueno, o más bien dicho, la foliación es subparalela, el plano de foliación, a esta segunda familia. Bien, aquí está el estudio del rock magnetism. Entonces, podemos ver, así en cuanto a mineralogía magnética, pues que es básicamente magnetita. Vemos que la caída en las curvas de susceptibilidad a temperatura está en torno a los 580. Y bueno, también vemos los resultados del hysteresis loop. Y bueno, aquí he enseñado dos imágenes donde se ve bien este diaclasado columnar. Vale, entonces parece ser pues que esta segunda familia de fracturas en las cuales se dispone el plano de foliación, pues parece ser un plano de debilidad a partir del cual se desarrolla esta fracturación. Pero bien, en todo caso, pues siempre hay que comparar el resultado de la fábrica magnética un poco con lo que podamos ver en la propia roca, ¿no? Y entonces para eso hacemos el estudio microestructural. Partimos de láminas orientadas, entonces son por cada estación que seleccionamos, pues son dos láminas mutuamente perpendiculares y siempre en relación con los ejes de la fábrica magnética obtenida. Entonces aplicamos, pues, para visualizarlo, ¿no? Pues tanto el procedimiento manual, que sería ver al microscopio, intentar ver lineaciones o planos preferentes en las dos láminas. Y luego también utilizamos un programa que es el ImageJ y el Intercepts, pero la verdad que
los resultados eran mejores los que visualmente se podían extraer que empleando estos programas, porque a veces no siempre esos planos que veías a simple vista no los definían bien. Pero bueno, en todo caso tenemos en la parte derecha la comparación y podemos ver pues que el plano que podemos definir por esa alineación de plagioclasas en las dos secciones mutuamente perpendiculares se dispone en la mayor parte de los casos paralela a ese plano de la foliación magnética, que a su vez es paralela a ese plano del diaclasado columnar. Bueno, esto era un poco el repaso de la SM que hicimos a escala general de Cuenca, y aquí tan solo quería mostraros pues la alineación magnética. Son estereogramas ya restituidos de las distintas zonas que trabajamos. Entonces podemos ver que para este caso no está incluido lo del intrusivo porque es como un caso aparte. Estos son de los materiales tipo coladas y piroclastos. Vemos que la alineación magnética presenta una tendencia general a disponerse oeste-noroeste, este-sureste, con un pequeño, con una pequeña alineación norte-sur en la zona de Serc, que es esa pequeña como graben aislado que queda más al norte. Pero bueno, en todo caso no pudimos determinar pues el sentido de ese flujo porque no había indicadores, pues o a lo mejor que nos ayudasen un poco a ver dónde podía provenir el área fuente o así. También hicimos paleomagnetismo con estos mismos materiales, entonces aquí he recuadrado las dos zonas. El paleomagnetismo se hizo tanto en las rocas volcánicas como en las red beds, y aquí tenemos dos imágenes, pues de unas ignimbritas y de las red beds. Y bueno, los resultados podemos ver pues que desde el conglomerado, vemos que en el segundo caso, tenemos una señal clara que indica pues que está remagnetizada, y en los otros dos pues no es muy evidente, ¿no? En todo caso podemos ver que hay diferencias en cuanto a la litología de las volcánicas y de las térmicas, en los valores de susceptibilidad y también un poco en los valores de la Natural Remanent Magnetization. Y bueno, aquí está ploteado tanto las direcciones calculadas, es decir, también están puestas un poco en difuminado las de Bandogen, porque eran las previas, y el resto están puestas la componente paleomagnética de alta temperatura que se pudieron aislar a escala de site. Entonces se vio que a escala de estación el error era mucho más grande que si se representaban a nivel de espécimen. Y bueno, lo podéis ver vosotros mismos en los estereogramas superiores. En la parte derecha están para las rocas volcánicas y en la parte izquierda está para las rocas volcánicas y en la parte derecha para las rocas sedimentarias. Podemos ver que en ambos casos la componente de alta temperatura tiene una edad carbonífera pérmica, tanto para las dos litologías. Y bueno, no parece ser pues que haya rotaciones de eje vertical en la cuenca. En cuanto a esta, es la última parte, es la que os he comentado, pues que era una zona bastante pequeña. Podéis ver aquí una imagen, es tan solo ese valle que hay ahí en la imagen superior. Y bueno, en la derecha solo es una zona, en realidad es más ancha, es decir, en la derecha solo es una zona donde se hizo una prospección muy concreta, que en realidad la prospección se hizo en una zona más ancha, pero aquí era como que se podía ver bien los resultados de la prospección con un poco el patrón de fracturación que se veía a escala de imagen aérea. Entonces, al principio, cuando estuvimos por allí, pensábamos que quizá estas variaciones del valor de susceptibilidad tan importantes podían estar relacionadas con ese patrón de fracturación, pues, pero luego hicimos fábricas magnéticas. Aquí solo hemos representado, he representado solo 5 sites, pero hay muchos más. Y bueno, no nos quedaba muy claro esa relación, entonces decidimos hacer FSEM. Y bueno, los resultados son muy preliminares, es decir, los hice un poco antes de venirme para aquí y bueno, aún a la vuelta tengo que volvérmelas a repasar. Y bueno, pero aún así parecía verse que los valores altos de susceptibilidad en las muestras parecía que los minerales ferromagnéticos estaban distribuidos pues en los ejes, en los bordes, perdón, de las plagioclasas y de los minerales máficos. Y en cambio, en las estaciones donde se veía
un valor medio bajo de la susceptibilidad, parece ser pues, que esos minerales ferromagnéticos estaban distribuidos por la matriz. Entonces, aquí algunas imágenes de estas del FSEM, que la verdad que están muy bonitas. Y bueno, pues gracias por vuestra atención y eso es todo. Muy bien. Voy a dejar de compartir. Sí. Vale. Bueno, pues, ¿alguna pregunta para Ana? ¿Y los valores esos tan dispares de susceptibilidad, qué valores eran? ¿De qué orden? ¿Eran los grandes y los que eran los grandes? ¿Cuánto eran? Perdón un segundo, ¿me esperas 5 minutillos? ¿Me esperáis? 5 minutos, 3 minutos, sí, perdón. Que vienen los alumnos. Vale. Pues había algunos, por ejemplo, que eran 12.000 o así. Ajá. Entonces, quiero decir, es que cambiaba, por ejemplo, y lo hicimos también con el susceptómetro de mano, y eran variabilidades que las podías ver, por ejemplo, en una misma superficie. Pero, y luego, ¿y los que eran intermedios y tal, de cuánto eran más o menos los medios bajos? Pues, por ejemplo, había desde, pues ahora mismo no recuerdo así con exactitud, pero, por ejemplo, yo que sé, tenías luego 2.000, 3.000 y luego incluso mucho más bajos. Quiero decir, por ejemplo, 500 o así. Entonces, es que, como decías, que dependía un poco de cómo estaban distribuidos los granos, el valor de la susceptibilidad, porque en realidad la susceptibilidad lo que te da es idea de la concentración más que de la distribución, si tienes mucho o poco, ¿no? Ya no, es verdad. Quiero decir, esto aún no lo tengo muy claro, pero fue cuando fuimos al FSEM la primera sí diferencia que nos parecía ver. También es verdad que eran pocas muestras las que vimos en FSEM, pero fue así a primera vista la única diferencia que nos pareció. Oye, y lo de la brecha, eso que has contado del test del conglomerado, esa brecha, no sé, esa era una brecha volcánica. Sí. El test del conglomerado hicimos en brechas volcánicas, es decir, había tres sites, habéis visto, sí, 3 estéreos, entonces eran en 3 brechas distintas, sí. Y en esas no cabe la posibilidad de que la emanación sea primaria, pero que, claro, yo no entiendo mucho de cómo se forma una brecha de estas volcánicas, pero que llegue la roca caliente cuando se forma, ¿o eso puede ser o no? A ver, no sé, lo que creemos, por ejemplo, también es que a lo mejor es una remagnetización, pero es justo después del depósito. Entonces, por eso también es que da una edad del carbonífero pérmico. Pero igual remagnetización, ¿por qué? ¿Porque se calienta porque hay más actividad volcánica por allí o por...? No, me refiero porque cuando haces el test del conglomerado ves que antes y después, tanto en los clases como en la matriz, da el mismo... Se agrupan, ¿no? Sí, claro. Sí. Sí, pero quiero decir que igual es simplemente que en el caso de las brechas volcánicas, pues que es que se forma, o sea, es que el test de conglomerado está un poco, yo creo que tiene un poco la idea de una roca sedimentaria. Entonces, en el caso de una roca volcánica, yo no sé si se puede, claro, yo no sé cómo se forma, pero yo no sé si cuando se incorpora llega a 800 grados o a 700 y entonces se enfría ya en la posición que lo ves, no lo sé. Si puede ser eso o no. O sea, que no lo sé, que no tengo ni idea de brechas volcánicas, pero siempre me lo planteo, ¿no? Que cuando se hace un test en una... Vamos, Sí, que pudiera ser por los resultados, ¿no? Ya, no, la verdad. Bueno, perdón, sí, me iba a decir que me voy con los alumnos. No, te hago una pregunta que igual se ha planteado la gente o que se plantea, que es el por qué lo interpretas como flujo y no como deformación, ¿no? En relación a las otras cosas que se han presentado de ASM, ¿no? Porque, bueno, precisamente por eso, una vez tenemos los resultados de las fábricas magnéticas, hacemos un estudio microestructural y entonces en las láminas delgadas, que siempre son orientadas en relación a los ejes del elipsoide, pues vemos primero si hay alguna, pues primero ya básicamente si en el afloramiento hay foliación o no, si a nivel microestructural también podemos observar, pues yo qué sé, desestructuras de cizalla o algunos planos con, bueno, planos de foliación. Y después la orientación mineral de los minerales, pues es lo que acaba de
definir pues, si podemos asociarlo al flujo o no. Pues nada, y una cosa, Ana, también tendrás algo de titanomagnetita, ¿no? ¿Tenías en la curva termomagnética una caída más baja temperatura, como a 400? Creo que... O sea, no sé si toda la magnetita que tienes igual Es decir, sí, en algunos ya casos es sí. creada, Creada. o no lo sé, ¿eh? O sea, que digo que al final la primera caída que tienes es como alrededor de 400 grados. Y Ya. siendo rocas volcánicas, pues es bastante probable que tengas titanomagnetita que te da temperaturas un poco más bajas. Vale, sí, sí, sí. Porque igual parte de la magnetita que tienes después, eso es magnetita generada, no sé qué. Luego, porque además no era muy reversible la curva, ¿no? No, la Bueno, verdad que que ahora no me no. acuerdo muy bien, pero... Y bueno, es súper bonito todo. Está muy bien el trabajo. Muy chulas las fotos. Es lo que más envidia da siempre, las fotos. La verdad que... Pues no sé si alguien tiene alguna pregunta o algo. Y pues nada. Pues nada, muchísimas gracias a los tres y ahí al grupo de Zaragoza. Y nada, me alegro mucho de veros a todos y eso, pues nos vemos el mes que viene, que hay una chica que está haciendo aquí, no ha terminado la tesis, Daniela, es brasileña, pero está en Hungría. Y está haciendo aquí unas cosas, ella es de geoquímica, entonces no tiene mucho que ver con el paleomagnetismo ni con el magnetismo de rocas porque no ha hecho, está haciendo ahora algunas cosas en suelos sedimentarios, pero, pero la verdad es que como trabaja en cosas de cambio climático y tal, pues nos parecía guay que pudiera contarnos cosas porque a lo mejor pues eso, nos puede dar ideas de cómo colaborar con magnetismo de rocas o que ella haga cosas. Y entonces, bueno, pues será la sesión un poco de eso, vamos, que no es tanto magnetismo ni paleomagnetismo, pero bueno, yo creo que será muy interesante. Y nada más. Ya os diremos las fechas. Espero que con un mensaje valga, no con 25. ¿Sabes? Porque es que, bueno, nos echamos unas risas Marifé y yo, porque es que soy la más parda, porque mando, o sea, digo, se ha llegado a la reunión y me dice Marifé, no, digo, joder, la voy a cancelar, le doy a cancelar y os llega que la he cancelado y era como, pero ¿por qué? En fin, que la verdad es que yo me lo pasé muy bien. Con lo de las horas también, ya voy a decir España y punto. Que cada uno mire de dónde está, cuántas horas tiene que sumar o restar y así ya, oye. Así que nada. Bueno, pues que os vaya bien. Un abrazo a todos y un beso. Chao, chao. Vale, hasta luego. Chao, chao, chao. Gracias a ti también. Luego, besos. Eso es. Sara. Gracias. Nada, adiós, adiós. Chao, chao.